Bueno, buenos días a todos. Vamos retomando, aprovechando que seguimos todavía en el límite de la puntualidad inglesa, o sea, estamos con 5 minutos de retraso nada más. Así que ahora vamos a pasar a la sesión 4 de estas jornadas, con una temática que se relaciona muy cercanamente con la anterior, el panel que moderó Carlos Van Kelderen. En este caso vamos a hablar de huella y balance de carbono. Simplemente un par de reflexiones que tanto Argentina como Uruguay se caracterizan, quizás medio obvio lo que digo, pero son países donde la producción agropecuaria y la agroexportación forman parte central de la economía de los dos países. Por lo tanto, el 40%, alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen en los dos países del sector agropecuario. Lo que es importante destacar, esto se habló en la anterior sesión, es que el sector agropecuario, más que ser un causante de problemas climáticos, forma parte de la solución a esos problemas, fundamentalmente por el rol que desempeñan en muchos lados los sistemas silvopastoriles y en otros claramente en todos los suelos de uso agropecuario. Esto lleva a una parte del problema que es cuál es la métrica, cómo y qué cosas medir. De esto se va a tratar un poco esta sesión, donde hay tres prestigiosos especialistas. En primer lugar le voy a ceder la palabra al doctor Ernesto Bigliso. Ernesto es ingeniero agrónomo con doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es investigador principal de CONICET, fue investigador de INTA, es profesor titular de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor visitante de la Universidad Austral. Fue presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal y dictó cursos de posgrado en universidades argentinas y extranjeras, autor y coeditor de publicaciones científicas, libros e informes internacionales, como el IPCC del IPBES, o sea, los paneles de cambio climático y biodiversidad, Geo5 y ASTAT, donde fuimos compañeros, en todo sobre cambio climático y medio ambiente. Es colaborador del Servicio Exterior de la Cancillería Argentina, editor y coeditor de ediciones especiales editoriales para editoriales internacionales muy prestigiosas, Elsevier de Ámsterdam, Springer de Londres, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia y África, miembro correspondiente de esta academia y es profesor honorario de la Universidad Nacional de La Pampa, socio honorario de ACREA, y ha obtenido premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Colabora y asesora a organizaciones privadas y a empresas de la región. Bueno, quiero aclarar que además Tucho y yo somos amigos de años ya, con lo cual no me queda otra que decirle, Tucho, la verdad que no te tenía, que tenías tantas cosas. Bueno, como se dice en inglés, the floor is yours. Bueno, ¿me logran escuchar? Por acá sí. Bien. Yo te agradezco, Miguel. Sobre todo te agradezco que me consideres tu amigo, pese a los riesgos que eso significa para vos, pero bueno, corres vos con el riesgo. Eh, el tema que, en primer lugar, bueno, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas interacademias entre Argentina y Uruguay. Quiero naturalmente colaborar con distintos puntos de vista que van apareciendo en las distintas disertaciones. Lo que yo voy a tratar de mostrar acá son indicadores numéricos con una base científica validada, sólida, y vale la pena aclarar que esos indicadores que voy a mostrar les cabe aplicarles lo que llamaríamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo desarrolló en la década del 30 para el campo de la física. Según Heisenberg, el desplazamiento de una partícula, el desplazamiento y la posición de una partícula subatómica en un átomo podía ser modificada por el observador, o sea, por quien estaba midiendo esos desplazamientos. Esto es, en esencia, por el procedimiento que aplica el observador. Y es así que él incorporó en su momento lo que llamaríamos
la noción de comportamiento probabilístico y no absoluto respecto a las observaciones que estamos haciendo. Y esto naturalmente aplica también en nuestros estudios cuando usamos ecuaciones, algoritmos o modelos para estimar indicadores ambientales. Obviamente están sujetos a un grado de incertidumbre que yo creo que cada vez más la ciencia lo va a tratar de evaluar y de valorar. Eso ya se hace algo de esto. Pero son los mejores indicadores, las mejores herramientas que tenemos disponibles, y esto es mejor que nada. Por lo tanto, los números que yo voy a mostrar siempre están sujetos a un riesgo de incertidumbre. Antes de entrar directamente a la disertación, me gustaría, a la parte específica de la disertación, que es todo lo que tiene que ver con la evaluación del carbono, me gustaría contextualizar un poco esta presentación. Eh, yo puse un título ahí como para arrancar, que el carbono tiene en nuestra visión una historia de stocks y de flujos. Son stocks y flujos los mismos que ocurren en la economía, o sea que pueden ser extrapolables. ¿De dónde se basa esto? Bueno, los estudios que, por ejemplo, publica la Universidad de Oxford a través de una publicación online que se llama World Burning Data, muestran cosas. Entonces, por ejemplo, tomando los últimos más de 170 años, desde que comenzó la revolución industrial hasta la actualidad, estas organizaciones se dedican a evaluar los stocks acumulados de CO2 emitido por quema de combustibles fósiles eh, y por la industria. Así, por ejemplo, en este gráfico que les estoy mostrando, bueno, más del 30% de esos stocks que se han ido acumulando en la historia se los debemos a Europa, un 25% de Estados Unidos, que arranca un poco más tarde, y otro 30% debido a la China y Asia en general. O sea, en estos parámetros, el 85% de los stocks de carbono que hoy nos crean problemas han sido emitidos por esos países o regiones que he mencionado, y el 15% restante por otras regiones dentro de las cuales estamos incluidos nosotros. ¿Y qué podemos decir? Estos fueron los stocks. ¿Qué podemos decir respecto a los flujos? Bueno, una de las organizaciones que evalúa esto, con muchos investigadores, muchos científicos que hacen estos estudios de metaanálisis, demuestran que las fuentes de emisión de carbono que se hacen hacia la atmósfera y hacia otros sumideros, prácticamente el 89% proviene de la quema de combustibles fósiles, y los usos de la tierra aportan otro 11%, con las dificultades que tiene a veces medir estos cambios en el uso de la tierra. ¿Y a dónde van a parar esas emisiones? Y van a distintos sumideros. Han calculado, esta organización ha calculado que hoy por hoy aproximadamente el 47% del carbono que se produce, que se emite, va para la atmósfera. A los ecosistemas terrestres un 28% y a los océanos otro 25%. Por supuesto que esto no es unidireccional, sino que parte de ese carbono vuelve en un reciclado hacia la atmósfera, pero aproximadamente son los números que hoy se están manejando. ¿Y qué países son los que más explican estos flujos de carbono, estas emisiones? Bueno, en realidad las publicaciones recientes indican que aproximadamente el 67% de las emisiones globales son producidas por 6 países en la actualidad: Japón, India, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y China, con algunas particularidades. Hasta el año 2000 aproximadamente, Estados Unidos lideraba cómodamente la tasa de emisiones mundiales, pero a partir del año 2000, China pega un enorme envión a raíz de su gran desarrollo industrial y al tipo de combustible que utiliza, y hoy podemos decir que aproximadamente China duplica a Estados Unidos en sus emisiones anuales. Este es un punto importante a tener en cuenta, porque después todo esto incide en el punto final que voy a tratar en el comercio internacional.
Ahora, ¿dónde estamos posicionados nosotros respecto a todas estas stocks y a estos flujos que se emiten? Yo ahí los resumí en un cuadro que si le asignamos un valor 100 a todo el mundo, a las emisiones de todo el mundo, el Mercosur tiene una cifra de stocks o ha acumulado un stock insignificante, apenas el 1,56%, la mayor parte acumulado por Brasil, la mitad de eso aproximadamente por Argentina y Uruguay y Paraguay con una intervención realmente mínima. Y algo parecido está ocurriendo respecto a las tasas anuales de flujos de carbono que se están emitiendo. De nuevo, el mundo 100, Mercosur estaría en un 1,87%, un poco menos de 1,90, Brasil 1,30, 0,52 Argentina y los otros dos países, Uruguay y Paraguay, con niveles muy, muy bajos. Esto es para ubicarnos. Es necesario que nos ubiquemos porque cuando nos miran con sospecha cuánto estamos contribuyendo, cuánto está contribuyendo esta región a los stocks y a las emisiones globales, tenemos que tener claro estos números. Si solo midiéramos lo que serían emisiones por cambios en el uso de la tierra, bueno, ahí el Mercosur tiene una participación un poquito mayor, de alrededor de un 6%, pero no mucho más de eso. Y aquí pasamos a mirar el tema de la economía del carbón. Como la economía monetaria, podemos hacer análisis a escala macro o análisis a escala micro. Los análisis a escala macro son obviamente los que incumben a un país completo o a una región completa. Podemos decir que hoy las escalas macro son evaluadas a través de los inventarios nacionales que hacen los países, siguiendo un método convencional que llamamos ascendente, de abajo hacia arriba, bottom-up. Eh, que van midiendo todas las emisiones que se van produciendo a partir de distintas fuentes que ocurren en un país determinado y a eso se le resta las emisiones que se capturan fundamentalmente a través de las áreas boscosas. El IPCC privilegia claramente las emisiones, las capturas que ocurren en los bosques. Pero ha aparecido más recientemente otra metodología que intenta aplicar la NASA, el proyecto se llama NASA OCO 2, es un método orbital descendente, o sea, nos miran desde arriba y desde ahí calculan cosas. Y la idea es tener una evaluación grosera de cómo los distintos países del mundo están cumpliendo o no con los pactos que firmaron en el acuerdo en la COP21 de París. Lo que hacen estos inventarios nacionales, cuantifican las emisiones siguiendo esencialmente lo que recomienda el IPCC, pero por otro lado, evalúa el carbono acumulado en la vegetación y asume que ese carbono que se acumula por fotosíntesis en la vegetación incluye un complejo que no solamente es el carbono en la biomasa aérea, también en la biomasa subterránea y una fracción que en teoría iría para el suelo, que es seguramente la más fácil, la más difícil de determinar porque esas determinaciones exigen muchos años de mediciones y a veces los tiempos que corren no dan para ese tipo de demora, ¿no? Bueno, lo que básicamente estiman los inventarios, este es un trabajo que publicamos en una revista internacional de ciencia en el año 2019, donde además Miguel fue coautor de este trabajo. Este caso es el caso de Argentina. Siguiendo el balance, digamos, las guías convencionales y tradicionales del IPCC, lo que se puede ver ahí es que hay una emisión de carbono que está en la barra amarilla, una captura de carbono que proviene esencialmente de áreas boscosas, que es lo que está en verde, y un balance de carbono que es lo que está en rojo. Obviamente, al ser las emisiones, según estos inventarios, mucho más grandes que las capturas, el país, en este caso la Argentina, está ubicado necesariamente en un balance de carbono positivo, perdón, negativo. Estamos perdiendo más carbono del que ganamos. Ahora bien,
Si nosotros en ese trabajo utilizamos una metodología que no es esta que estoy mostrando, este es un trabajo mucho más reciente, publicado por la Agencia Europea para el Ambiente, donde muestra esencialmente la capacidad de captura de carbono de distintos biomas terrestres. Esto fue hecho en la Universidad de Wageningen, publicado en el año 2022, donde se miden distintos biomas, arbustales, chaparrales, estepas, pastizales, tundras, humedales, vegetación costera, pasturas y cultivos y bosques. Todas estas además son tierras de pastoreo, o sea, tierras donde hay animales. Y en todos los casos, bueno, lo que se ve ahí, esas cajas horizontales, muestran los cuartiles en los cuales se concentran la mayor cantidad de datos, y lo que se aleja de eso son los datos atípicos que pueden llevar, por ejemplo, en el caso de los bosques, desde una captura cero de carbono hasta una captura que oscila en las 9 toneladas por año. Nosotros naturalmente tenemos que utilizar los valores que caen dentro de los rangos aceptables. Pero bueno, este es básicamente el tipo de información que hoy nos permite, siguiendo la metodología del IPCC, hacer cálculos más aproximados. En nuestro trabajo, en aquel trabajo que les mencioné, cuando incorporamos a las capturas del ecosistema boscoso, las capturas del ecosistema pastoril, encontramos con que los números se revierten drásticamente. Y lo que era una emisión de carbono determinada, la misma que la que mostré en el gráfico anterior, ahora aparece neutralizada por un secuestro de carbono mucho más alto, porque más del 80% de las tierras que hay en la Argentina son tierras de pastoreo que caen en alguno de los biomas que mencioné anteriormente. Como consecuencia de eso, por diferencia entre secuestros y emisiones, encontramos con que el balance de carbono de la República Argentina pasaría a ser positivo. Por eso, depende del método que apliquemos, vamos a tener los resultados que tengamos. Y todo esto naturalmente va acoplado a un factor de incertidumbre que yo creo que cada día vamos a tener que mirar con más cuidado. Pero por otro lado está OCO2, el Orbital Carbon Observatory de la NASA, que presenta mapas de este tipo, donde se ve, por ejemplo, que acá muestra balances también, y claramente lo que se va hacia el área más roja, más marrón, significan emisiones, o sea, países en los cuales la emisión supera la captura, sobre todo liderada por Estados Unidos y China. Y en la parte verde, con distintas tonalidades de verde, la captura. Y sorprendentemente nuestros países en el Mercosur, salvo Brasil, en esta región sur de Sudamérica, aparecen los colores verdes. O sea que en teoría para la NASA, estos son valores de promedios de 6 años que fueron evaluados, estaríamos ganando más carbono del que emitimos. Esto tiene toda una cantidad de implicancias reales e implicancias comerciales. Bueno, cuando nos vamos a una evaluación escala micro del carbono, ahí medimos a nivel de sistema de producción. Y ahí tenemos que diferenciar dos herramientas que hoy se están utilizando. Una que predomina y es la que fundamentalmente se acepta en el mundo en estos momentos, sobre todo en Europa, que es la huella de carbono a través del análisis del ciclo de vida, y algo que venimos desarrollando en nuestros países, en Brasil, en Uruguay, Paraguay y Argentina, que se refiere al balance de carbono. La huella de carbono, por definición de ISO, mide esencialmente las emisiones, que es lo que esencialmente les interesa a los europeos. En cambio, el balance de carbono mide tanto emisiones como capturas. Y aquí tenemos, esta es una típica cadena, por ejemplo, una cadena de la carne, donde hay distintos eslabones. Las emisiones comienzan en el campo o quizás antes, con los insumos que ingresan al campo, y esas se llaman emisiones localizadas porque están ubicadas dentro del predio rural, y después aparece una secuencia de emisiones deslocalizadas, procesamiento, empacado, transporte, góndola y hasta el propio consumo, donde se van agregando emisiones en los distintos eslabones de esta cadena hasta que a la góndola del supermercado llega un producto con una carga de carbono X, que es producto de la suma anterior. Ahora bien, las emisiones
Sobre las emisiones deslocalizadas, el productor no tiene ninguna posibilidad de influir, solo tiene posibilidad de influir dentro de las emisiones que ocurren dentro de su predio. Y ahí aparece la otra parte, lo que es el balance de carbono, el otro método, donde analizamos en detalle, aquí están nuestras líneas principales de trabajo, analizamos en detalle lo que ocurre dentro del sistema de producción agropecuario, donde hay emisiones por un lado, a partir de distintas fuentes, y hay capturas a partir de distintos sumideros. Entonces, un poco la conclusión a la que nosotros vamos llegando luego de evaluar estas cosas es que tenemos un cuadro más completo de la situación cuando evaluamos, por un lado, la huella de carbono y le sumamos los datos de balance de carbono, que no son excluyentes, sino que ambos pueden ser analizados en conjunto, son complementarios. En un trabajo que hemos hecho sobre 40 establecimientos ganaderos y mixtos, hemos encontrado que algo que cuando medimos la huella de carbono de la carne, kilos de carne por tonelada, los kilos de carbono por tonelada de carne, a medida que aumenta el rendimiento de carne del sistema de producción medido en kilos por cabeza por año, o sea, cuando el animal es más eficiente, encontramos con que efectivamente la huella de carbono declina, como muestra en general la bibliografía. Pero esto que hemos hecho lo hemos hecho solo hasta la tranquera del campo. ¿Por qué no seguimos? ¿Sí? Porque nos resulta mucho más difícil conseguir información fiable para evaluar el resto de los eslabones de la cadena hasta llegar a la góndola de un supermercado. En consecuencia, bueno, parte de estos logros que puede tener el productor se pueden ir perdiendo en el camino, se pueden ir diluyendo cuando entran otras fuentes de emisión en otros eslabones. Y aquí, bueno, tenemos los mismos datos medidos desde el punto de vista del balance de carbono, o sea, las toneladas estimadas de carbono secuestrado por hectárea y por año. Esto está publicado recientemente en un journal científico internacional, y donde vemos que de los 40 establecimientos evaluados, una parte entra en el sector verde, o sea que estarían generando un balance positivo de carbono, y un sector neutro que no tenemos seguridad de que lo haga, y un sector negativo con barras en rojo, donde las emisiones en algunos casos pueden ser realmente altas y el balance muy negativo. Aproximadamente un 50% de los establecimientos evaluados estarían generando créditos de carbono, y el otro 50% restante estaría en condición neutra o negativa. Estos son los datos sobre 40 establecimientos. Bueno, ahora, ¿cómo incide todo esto en el comercio internacional? Y aquí hay tanto amenazas como oportunidades. Diríamos que la región Mercosur, con 4 países por el momento, viene pendulando entre dos visiones distintas de la problemática ambiental. Por un lado, la visión europea, y por otro lado, la visión china. La visión europea hacia adentro y hacia afuera de sus fronteras, la Unión Europea intenta imponer una estrategia ambiental global a partir del Acuerdo de París del 2015 y a partir del Pacto Verde Europeo. O sea, intenta liderar un movimiento ambiental global que está influyendo mucho en muchos países. La China tiene una política completamente distinta. Hacia afuera, la China, podemos decir que ha ignorado el Acuerdo de París del 2015 pero impone fronteras adentro de su territorio una estrategia muy agresiva de reconstrucción de sus ecosistemas degradados. Y vamos a ver cómo influyen estas estrategias. Acá tenemos este cuadro resumen la posición de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, donde claramente China no le presta mucha atención a los convenios firmados o a los acuerdos firmados en París, pero Estados Unidos y la Unión Europea en particular vienen bajando sus emisiones en forma bastante persistente a partir de ese momento. La India sigue una carrera ascendente como tiene la China. Entonces, hoy, ¿qué limitaciones nos intenta imponer la Unión Europea relacionadas al carbono? Por un lado, un proyecto que se llama Diligencia de Vida, que algo se habló ya, que es la prohibición de comprar productos que provengan de tierras deforestadas.
Eso está relacionado con la economía del carbono. Y por otro lado, un mecanismo, intenta imponer un mecanismo que todavía no está totalmente definido en Europa, que es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, o sea, penaliza la carga de carbono con que llegan los productos exportados de otros países hacia la Unión Europea. Sobre estos dos, diríamos que hoy está concentrado el principal problema, pero la Unión Europea va a evaluar varios indicadores más, como ya se ha dicho anteriormente, y entran en juego no solo el carbono, sino el agua, las contaminaciones, la biodiversidad, etc. Y este esquema lo intenta imponer, lo intenta globalizar al resto del mundo. Pero te vamos a aclarar acá que tomando el caso argentino únicamente, entre 1990 y 2021, las emisiones por hectárea territorial del sistema agroalimentario europeo fueron 300 veces más altas que esas mismas emisiones por hectárea en Argentina. O sea, este es un punto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de negociar cosas. Los europeos, su sistema agroalimentario emite mucho más que el sistema de estos países. Y respecto a la China, después de varios años de degradación de sus reservas de ríos y acuíferos subterráneos, de suelos, de bosques, de pastizal, una enorme erosión, la China inaugura en los años 80 un muy agresivo programa de recuperación o de regeneración de sus ecosistemas y sus recursos naturales, y que aún está vigente, eso se aplica actualmente. Y lo logra a través de la importación masiva de bienes y servicios agropecuarios, y lo logra a partir de una retracción de sus áreas de explotación agropecuaria que ocurren a partir aproximadamente del año 2010, y de una política muy expansiva y muy lineal de las áreas, de incorporar áreas de bosque y especies y otras especies leñosas, arbustivas fundamentalmente, en zonas montañosas. Esto es lo que está ocurriendo en la China. Ahora, ¿cómo logra la China tratar de regenerar sus ecosistemas? Bueno, ha aplicado una práctica comercial que en estos momentos le sirve para esas cosas. Por ejemplo, si tomáramos que cuáles son los flujos dominantes de transferencia de carbono emitidos por cambios en el uso de la tierra, debido al comercio agropecuario de países exportadores e importadores, encontramos, por ejemplo, que países como Brasil o la Argentina exportan a la China cantidades importantes, sobre todo de soja y de carne, pero no solamente les exportan esos productos, sino también que les provee otros servicios, como el ahorro de emisiones que la propia China está generando a partir de la compra de esos productos. O sea, se transfiere un producto material con un servicio inmaterial. Y además, la expansión de los bosques en la China está explicado en parte por la retracción o por el retroceso, por el achicamiento de las áreas boscosas, sobre todo en Brasil y también un poco en Argentina. O sea, lo que está haciendo la China básicamente es producir externalidades que benefician la reconversión o la regeneración de sus propios ecosistemas. Entonces, ya para terminar, yo diría que en base a estos dos grandes focos de política ambiental, tenemos por un lado este acuerdo siempre tan inestable entre la Unión Europea y el Mercosur, que por ahí avanza, por ahí retrocede, y tenemos la relación Mercosur-China, que ofrecen tanto amenazas como oportunidades. Por ejemplo, las amenazas, la principal amenaza en todo esto es naturalmente el cambio climático global, un factor desestabilizante en general de todo el planeta. La Unión Europea, a través del Pacto Verde, se ha convertido en una verdadera fábrica, considero yo, de regulaciones ambientales que van en ascenso y que condicionan el acceso a sus mercados. Dos regulaciones ambientales vinculadas al carbono limitan este acuerdo con Mercosur, y uno de ellos es la compra de productos libres de deforestación, que aparentemente ha sido postergada por un tiempo, y el control de la carga de carbono en frontera, algo que todavía no está totalmente definido.
fundada la China, por otro lado, fundada en su propia necesidad de regenerar sus ecosistemas, ha tenido históricamente una estrategia mucho más liberal en materia ambiental. No se ha ocupado del manejo ambiental de otros países. No obstante, este estatus puede cambiar en un futuro cercano debido a los anuncios de la China de comenzar a exigir monitoreos y trazabilidad de productos o de los productos que importe, en línea con las propias regulaciones que va estableciendo la Unión Europea y otros países. Y por ahora la excepción va a ser únicamente el tema de la deforestación, ya que tiene necesidad de seguir regenerando sus áreas boscosas. En consecuencia, esto puede aparecer más postergado, la compra de productos libres de deforestación. La oportunidad donde está, bueno, yo creo que es el momento y es importante actuar con inteligencia y astucia, utilizando la mejor información disponible que manejemos, sea científica, sea de organismos internacionales, información validada, porque eso es un factor importante de negociación. Esto implica no negar, por supuesto, las críticas fundadas que nos hacen hacia nuestros propios sistemas ambientales, que por otra parte las conocemos, sino mostrar también en paralelo las debilidades espejo que muestra el comprador y las ventajas verificables que tienen nuestros sistemas de producción, por ejemplo, en base a su gran plataforma de fotosíntesis y de captura de carbono. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero no haberme desbordado con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. De acuerdo con la modalidad con que venimos trabajando, dejamos las preguntas para el final de los tres exponentes.